Ora la parola all'onorevole Sosa Wagner. Thank you. Sosa Wagner now has the floor for 1.5 minutes. Perdón. Señor presidente, 3 anotaciones a la situación. Yo nací en Marruecos, en lo que era el Marruecos español, el protectorado español en Marruecos, ¿no? Esto se suele asociar a la vida militar. Bueno, mi padre no era militar, mi padre era un médico civil que se marchó allí a Marruecos. Sí es verdad que porque su familia, ahí en su familia había militares que habían estado conectados con Melilla, y allí vivía hasta los 11 años, o sea que tengo una experiencia dilatada de vida en Marruecos, ¿no? Por cierto, lo que destacaría de esa vida en Marruecos es la vida multicultural que allí se hacía antes de inventarse todo esto de la multiculturalidad, ¿no? Porque allí los niños pues jugábamos en la calle con niños musulmanes y con niños judíos, las 3 religiones, digamos, de una manera absolutamente natural y simple. ¿Sí? Bueno, y luego cuando llegó la independencia de Marruecos en el año 1956, en el 57, pues mi padre pidió ya destino en la península y ya nos vinimos a vivir a Valencia. En Valencia hice mi carrera de Derecho y me doctoré allí, pero ya en cuanto empecé mi vida profesional, que estaba dirigida y estuvo dirigida siempre a conseguir una cátedra universitaria, desde que terminé la carrera, quise ser catedrático y además catedrático de Derecho Administrativo, pues me fui preparando para este objetivo, ¿no? Y entonces, pues un requisito, digamos, que había que cumplir para poder prosperar en este mundo era irse a estudiar a Alemania. Bueno, entonces yo conseguí una beca, las becas que da el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, y me fui a vivir en una ciudad que se llama Tübingen en alemán, Tubinga en español, y bueno, y esa fue una experiencia para mí pues muy importante, ¿no? Muy interesante. Yo entonces era muy joven, tenía 21 años, 22 años. Fue una experiencia muy interesante y muy enriquecedora, porque me abrió un mundo, pues, al mundo europeo, el mundo de la universidad alemana, que entonces era un mundo muy rico. Allí viví los grandes acontecimientos del 68, de mayo del 68, estaba allí como estudiante, y la sociedad alemana era una sociedad extraordinariamente convulsa en torno a esos acontecimientos. Descubrí, porque hice varios viajes a Berlín, y podía pasar a la zona oriental pues, sin ninguna dificultad, y descubrí el mundo del comunista, ¿no? Y esto también significó mucho para mi formación, porque entonces me di cuenta de lo que el comunismo significaba para las sociedades, y me hice un anticomunista convencido, que lo sigo siendo, ¿no? Porque fue una experiencia esa muy definitiva, ¿no? Y luego ya me vine cuando volví a España, pues me fui a Madrid. Pero por aquella época otro profesor ganó su cátedra en Bilbao, en la Facultad de Económicas de Bilbao, y me ofreció marcharme con él a Bilbao, y me marché con él a Bilbao, y ahí seguí mi carrera universitaria hasta que conseguí sacar una plaza que entonces se llamaba de profesor agregado en Oviedo, ¿no? Y en Asturias allí tuve mucha experiencia ya política, porque yo entonces militaba en el Partido Socialista Popular de don Enrique Tierno, y allí pues tuve la ocasión de colaborar tanto en la vida política del partido, un poco, no mucho, porque nunca me ha gustado mucho la vida orgánica de estas organizaciones, y sobre todo colaborar como experto, como jurista y tal, en la definición ya entonces del Estatuto de Autonomía de Asturias y de toda esta historia. Coincidió aquello también con el golpe de Estado de Tejero, y inmediatamente después se produce la Constitución, precisamente para hacer frente a lo que el golpe de Estado había supuesto. Se produce la constitución de una comisión para ordenar el asunto autonómico, que fue la Comisión García de Enterría, y allí estuve yo. Todavía en esa época estoy yo en Asturias, ¿no?
Pero luego gané la cátedra del concurso. O sea, había un sistema de concurso para pasar de profesor agregado a catedrático y en la Universidad de León. Y ya me vine a León y bueno, pues esta ciudad se ha convertido en mi ciudad de residencia. Siempre suelo decir que soy astur-leonés de Marruecos, ¿no? Esta es mi definición.